Acción Pública. La respuesta que usted se merece en política, arte, ciencia, conflictividad humana. Domingos de 9:30 a 11 de la mañana por Ondas de la Montaña, 1350M en su dial. Dirige y conduce José Abad Zuleta Cano. Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tenebroso, el más insoportable. Los amorosos buscan. Los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar. No encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor. Les preocupa el amor. Los amorosos viven el día. No pueden hacer más. No saben. Siempre se están yendo, siempre, hacia alguna parte. Esperan. No esperan nada, pero esperan. Saben que nunca han de encontrar. El amor es la prórroga perpetua, siempre al paso siguiente. El otro. Los amorosos son insaciables, los que siempre, qué bueno, han de estar solos. Los amorosos son la hidra del cuento. Tienen serpientes en lugar de brazos. Las venas del cuello se les hinchan también como serpientes para asfixiarlos. Los amorosos no pueden dormir porque si se duermen, se los comen los gusanos. En la oscuridad abren los ojos y les cae en ellos el espanto. Encuentran alacranes bajo la sábana y su cama flota como sobre un lago. Los amorosos son locos, solo locos, sin Dios y sin diablo. Los amorosos salen de sus cuevas temblorosos, hambrientos, a cazar fantasmas. Se ríen de las gentes que lo saben todo, de las que aman a perpetuidad verídicamente, de las que creen en el amor como una lámpara de inagotable aceite. Los amorosos juegan a coger el agua, a tatuar el humo, a no irse. Juegan el largo, el triste juego del amor. Nadie ha de resignarse. Dicen que nadie ha de resignarse. Los amorosos se avergüenzan de toda conformación. Vacíos, pero vacíos de una a otra costilla. La muerte les enfrenta detrás de los ojos y ellos caminan
lloran hasta la madrugada, en que trenes y gallos se despiden dolorosamente. Les llega a veces un olor a tierra recién nacida, a mujeres que duermen con la mano en el sexo, complacidas, a arroyos de agua tierna y a cocinas. Los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida y se van llorando la hermosa vida, la vida de los amorosos. Buenos días, amables oyentes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Acción Pública, el programa que le entrega la respuesta que usted se merece, la clase del domingo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y saludamos en todos los usos horarios a nuestros oyentes que a esta hora de noche en Pekín o en Rusia nos están escuchando vía internet. Acción Pública. Les invitamos a los mejores para que puedan ustedes resolver sus inquietudes. A propósito de inquietudes, amables oyentes, tenemos nuevos invitados hoy, como cada domingo. Antes de hacer referencia a los mensajes que ustedes me han enviado, quiero presentarles a los invitados. Señor juez, doctor Nicolás. Doctor José Abad, muy buenos días, señores oyentes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y no puedo pasar por alto ese bello poema que usted ha declamado con un entusiasmo que verdaderamente eso justifica venir aquí a escucharlo de primera mano. Aquí estoy en primer palco. Buenos días, compañeros de la mesa. Bueno, también tenemos al compañero Carlos. Carlos, usted se amañó en el programa, hombre. Sí, es muy interesante estar acá nuevamente. Gracias por la invitación y aquí sí, muy contento. De verdad, bueno, muy ustedes contento. saben que hace 8 días y en los 2 programas anteriores ha habido mucho debate. En las universidades se ha discutido mucho la propuesta del juez, las respuestas de ustedes. He recibido muchísimos mensajes, el equipo de producción ha tenido que hacer un trabajo doble para resolver muchísimas inquietudes y ahora vamos a hacer referencia a eso. Y tenemos a nuestras compañeras de Soluciones Jurídicas Integrales. Paulina, buenos días. Buenos días, José, buenos días para todos los oyentes, feliz de estar con ustedes compartiendo este bello espacio. Ustedes tienen muchas inquietudes hoy, ¿cierto, Paulina? Claro que sí. Bueno, Mónica, buenos días. José, muy buenos días, encantada de estar aquí con ustedes, con los compañeros de la mesa de trabajo y con los oyentes. Bueno, antes de ir a nuestras sesiones habituales, lo bueno, lo malo y lo feo, yo quiero hacer referencia, pero se me olvidaba, el poema que leí se llama Los Amorosos de Sabinés, el poeta mexicano. Es una maravilla de poema. Sí, muy bonito ese poema. Tenemos que aprendérnoslo. Sí, está muy bonito. Ese poema, cuando en mi tiempo de trabajador cultural y de declamador, de poeta y esas cosas, yo hacía mucho ese poema. De enamorador. No, bueno, de pronto sí, uno no sabe. Muy bien. Entonces, frente a los mensajes, muchos de ustedes me han preguntado, o me han dicho mejor, ¿por qué no les digo en los programas si votan el referendo o si no votan el referendo? A ver, yo tengo que hacer referencia a esto y aclararles, amables oyentes, nuevamente lo siguiente. Miren, este programa, Acción Pública, pues llevamos muchísimos años al aire. Es la clase del domingo y el objetivo básico del programa es ayudar a la sociedad a comprender todos los fenómenos que se presentan. Pero Acción Pública en ningún momento puede asumirse como una plataforma política, ni en busca de puestos, ni contratos, ni trabajo, ni que voten por nosotros, ni mucho menos. No, Acción Pública no tiene esa función. Por eso les traemos cada domingo en la clase del domingo a los mejores analistas. Pero yo les agradezco que ustedes me entiendan que yo no puedo decirles si votan o no votan el referendo, ya es un asunto de los invitados que cada quien… El plebiscito.
perdón, al plebiscito, que frente a sus convicciones políticas lo haga, pero como acción pública yo les ruego me disculpen, yo no puedo decirles a ustedes, haga esto, haga aquello, porque mi función es orientar, mi función es entregarle a usted elementos de análisis, de conocimiento para que usted pueda tomar sus decisiones, porque de lo contrario caería el programa en lo que cae en la mayoría de los programas que tienen intereses personales, particulares, políticos o económicos. No, nuestro ideario es elemental, es sencillísimo y puede que muchos de ustedes no lo crean. Es simplemente ilustrar a la sociedad para que mejoren las decisiones de la sociedad. Entonces yo les agradezco que me entiendan eso. Vamos ahora sí a lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno, el equipo de producción vino a decidirlo ahora, porque es que siempre es complicado, hay cosas buenas, hay muchas cosas buenas, pero tal vez la mejor hoy es los premios Oscar, Carlos, ¿o no? ¿A usted no le gusta el cine? No, sí me gusta el cine, pero que sea lo bueno así como por resaltar. Lo bueno. También está bien, ¿cierto? Claro, sí, claro. Hablarlo aquí también. Claro, ¿sabe por qué? Porque El abrazo de la serpiente es una de las películas extranjeras que está postulada al premio Oscar con otras 4 producciones internacionales. Sí. El premio Oscar, queramos que no, es una producción capitalista que de alguna manera exige que la mayoría de las personas estén pendientes, pues eso genera muchísimos aspectos interesantes. Entonces, lo bueno a nivel nacional, El abrazo de la serpiente. Lo bueno a nivel internacional de los premios Oscar tiene que ver con la película del mexicano Iñárritu. Este señor el año pasado con la película Birdman, El hombre pájaro, también ganó el premio Oscar. Estuvo postulado a 9 nominaciones, ganó 7. Este año con El renacido y Brad Pitt, DiCaprio, está postulado a 12 nominaciones. Yo vi la película, no hay mucho diálogo. Realmente DiCaprio nunca me ha parecido un actor pues de gran enjundia, pero en esta película lo vi con unos recursos actorales extraordinarios. Y digo extraordinarios porque más que diálogos fue toda la expresión corporal y expresión facial y toda la interiorización del personaje lo que me entregó a mí la convicción de que este señor perfectamente puede ganarse el premio Oscar. Ahora, en cuanto a música, excelente. En cuanto a fotografía, excelente, con una característica bien interesante en esta película y es que se trabajó con luz natural. Bueno, yo quiero que me entiendan, cuando se trabaja con luz natural, la complejidad técnica es mayor, es más angustiante, porque además trabajaron en una zona de nieve muy, muy complicada en Canadá y luego tuvieron que irse a la Argentina, pero con luz natural. Y entonces el Chivo Polaski, que es el director de fotografía, hace un trabajo fotográfico esplendoroso, de modo que creo, ojalá sea así. ¿Qué película extranjera? El abrazo de la serpiente por Colombia, y la película del año, El renacido. Muy bien, eso es lo bueno, porque hay cosas buenas, pero también hay cosas muy, muy malas, y yo sé que Paulina y Mónica me van a ayudar aquí a entender esto, y usted sobre todo, juez, porque usted tiene una responsabilidad allí. Lo más feo que puede existir en este país es sentir que la rama judicial, sus cabezas, las cabezas de la rama judicial no funcionan y cometen delitos a diario y prevarican. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los 23, que en este caso no hay sino 17, y ya se va otro y quedan 16, son prevaricadores, señor juez, y usted me dirá que no. Yo sustento que son prevaricadores por una razón elemental. Llevan 2 años tratando de elegir a 7 de sus pares, a 7 magistrados para completar el número de magistrados para poder elegir fiscal general de la nación y no han sido capaces. Y ustedes se preguntarán, amables oyentes, ¿por qué estos 17 ciudadanos no han sido capaces, o 16 ciudadanos magistrados que ganan buen dinero, tienen reconocimiento académico, queramos o no, no son capaces de elegir a 7 ciudadanos en una sesión
plenaria? Pues por una razón muy sencilla, porque allí no funciona el aspecto jurídico y la preparación académica, sino las relaciones y las vinculaciones políticas y laborales que les permitan a ellos de una u otra manera sacar ventaja más adelante. Claro, yo sé que me van a empezar a escribir, a decirme que por qué no denuncio. Claro, lo estoy denunciando y yo sé que lo que estoy diciendo no le va a caer bien a muchos, pero es la verdad. Viene ahora el problema del fiscal general. El ministro de Justicia ya dijo, no hay problema con el fiscal general, porque si no hay magistrados para elegirlo, entonces el vicefiscal, el doctor Perdomo, sigue allí, no hay ningún problema, otro año, otros 2 años. Tenemos problemas con el Consejo Superior de la Judicatura porque el Consejo de Administración Judicial no está funcionando. Tenemos problemas en el Consejo de Estado. Tenemos problemas en Procuraduría porque el procurador posiblemente sale ahora con la decisión del Consejo de Estado. Tenemos problemas en la Defensoría del Pueblo porque el defensor tuvo que renunciar por un supuesto acoso laboral y sexual. Es decir, ¿qué pasa con la rama judicial? No se me quede callado, juez. No me vaya a hacer abrir la boca, señor doctor José Adá, porque me calienta la lengua. Hay un problema grande, y es que eso lo que hace es condensar una crisis que desde hace mucho tiempo se venía a venir por la manera como nosotros tenemos organizada la elección de los dignatarios en las cúpulas. Mire, ese problema se trató de prevenir con la reforma de equilibrio de poderes. Ustedes se dieron cuenta la cantidad de dificultades que tuvo esa ley, ese acto legislativo para tuvo poder salir. Y tiene. Pero yo estaba hablando en pasado diciendo que al menos jurídicamente ya está. Se le pusieron todas las cortapisas que habían posibilidad de poner, y cuando ya creíamos que eso iba a salir a flote, esta ley la tienen detenida en el Consejo de Estado. Algo hay por que, muchas demandas, muchas demandas. Porque... Pero no solamente por las demandas, sino porque... digamos, las medidas que se tomaron, que lo más delicado que me parece a mí es que no ha permitido que entre en vigencia el Consejo de Gobierno Judicial, que es el que va a reemplazar al Consejo Superior de la Judicatura, y en este momento tenemos un Consejo Superior de la Judicatura interino, que está a las puertas de salir, pero que tiene que seguir funcionando. Pero lo más delicado para mí es que no pueda conformarse el Tribunal de Aforados. Bueno, ese es otro gran problema. Por eso ahí parece una crisis institucional, pero las crisis hay que aprovecharlas para mejorar al paciente. En sociedades racionales, señor juez, en sociedades racionales, porque esta crisis no es de hoy, no es de ayer, esta crisis es de siempre en la rama judicial. Correcto. Y yo creo que tengo muchos años, yo soy un hombre viejo y desde que me conozco ha sido la crisis en la rama judicial, y yo he soñado con que algún día mejore y voy a morir sin cumplir ese sueño. Porque lo más triste de todo esto, señor juez y amables oyentes, ¿saben qué es? Que el ciudadano de a pie, el que espera que la justicia funcione, el que no entiende los tejemanejes económicos y políticos del alto gobierno, no comprende por qué razón esto no funciona si son señores que ganan muy bien, son respetados y van a salir jubilados con mucho dinero porque no cumplen con su deber. Eso es un delito, eso se llama, usted sabe más que yo, señor, ¿cómo se llama eso cuando el juez no cumple la función que la ley le dice que cumpla? Déjeme, mejor le cuento una cosa. No, ¿cómo se llama eso? No, dígame cómo se llama. Sí, está bien, jurídicamente el prevaricato. Prevaricato. Pero, ¿cuál es el problema? Mire, nosotros heredamos de España estas instituciones. Y uno hace, digamos, una historia, y toda la bendita vida, de los años que lleva este país, ha tenido problemas con el sector justicia. Parece ser que en el conglomerado estatal no les interesara que funcionara ese aparato. Si funciona la justicia en un país, funciona todo. El problema es que nosotros tenemos unas normas, pero tenemos unos valores que son antivalores. Entonces, legislamos en una apariencia y nos comportamos de otra. Bueno, pero señor juez, discúlpeme, sociedad sin justicia está condenada a desaparecer. Desde luego. Por eso es tan importante, y acuérdese que en una sesión pasada hablábamos de lo importante que es que el juez tenga independencia y que tenga soberanía, claro, y que sea razonable y que sea una institución muy respetable. Y que entienda que está al servicio del público, por eso es servidor público. Sí, exactamente. Yo quiero aquí aclarar, ingresar un tema de lo que estamos hablando, digamos, de lo que es la invitación de hablar hoy. Y desde hace 15 días que ya se empezó el tema. Y es precisamente lo que las FARC están proponiendo, y es
un referéndum, no ni un plebiscito, sino una nueva constitución. Pero Carlos, ¿usted por qué Ahí se me está. adelanta? Ah, No he bueno. terminado lo bueno, Ah, lo no, malo, entonces- lo bueno. Yo sé que usted está que se habla. Pero Bueno, es que ahí sí, si usted se da cuenta, o sea, ahí viene el tema que las FARC están proponiendo, y es, para que eso se pueda solucionar, no se va a solucionar mediante un plebiscito, el asunto de ese equilibrio de poderes que el acto legislativo 02 del 2015 intentó solucionar. No sé, ahí vamos a darnos una discusión seguramente ahorita, si usted lo va a Ya, permitir, ya vamos a ingresar hablar ahí. sobre el tema del plebiscito, referéndum, o por lo menos, o reforma Asamblea constitucional, Constituyente. o asamblea que constitucional. ahí hay unas cosas Ahí bien ya interesantes. vamos a hablar. Un saludo especial a doña Marina Zuleta, mi hermana, que yo sé que está escuchando, después de escuchar La Hora de la Verdad, está escuchando este programa. Son los dos programas que la mueven. Bueno, ya dijimos lo bueno, lo malo, ahora ¿qué es lo feo? Amables oyentes, yo ofrezco disculpas por no entender cómo funciona la mente de los administradores públicos. Alcalde anterior realizó una serie de proyecciones de obras públicas. Alcalde nuevo paraliza 60 obras porque ninguna le interesa ni le gusta. Yo no voy a hablar del Parque del Río, pues, que es como la más emblemática, no, hay 60 obras paralizadas porque el alcalde Federico Gutiérrez y su equipo dice que no tienen con qué, uno, dos, que no le parece, que proyectaron mal, que no son prioritarias, que no sé qué. La pregunta que yo me hago, porque estoy aquí prácticamente repitiendo las preguntas que me hacen ustedes, es la siguiente. Señores administradores de la cosa pública, ustedes olvidan que están administrando dinero ajeno, no su plata, porque está muy bien que ustedes lleguen a su casa, a la casa que acaban de comprar, y la tumben y la dejen en el piso o la vuelvan a hacer. No hay ningún problema, es su dinero. Pero por favor, señores administradores, estoy hablando a los candidatos a presidente, a gobernación, a alcaldía, porque ya el gobernador también va a empezar a tumbar y a dañar cosas que dejó el otro. Este alcalde va a empezar a tumbar y a dañar cosas que dejó el otro. Recuerden la pelea Fajardo, Luis Pérez, todos esos. Es decir, yo no entiendo, esa no es su plata, esa plata es de nosotros, nosotros pagamos. Por eso ustedes son servidores públicos. Y yo quisiera, y yo sé que en la administración municipal me están escuchando, yo quisiera que el señor alcalde tuviera la gentileza de venir a la clase del domingo y explicara cuál es la razón para parar 60 obras. Uno, dos, ¿de dónde se van a pagar los sobrecostos? ¿De dónde se van a pagar los sobrecostos, señores Administración Municipal de Medellín y señoras Administración Departamental de Antioquia? Señores administradores, ¿de dónde sale la platica? De nosotros. Con razón están haciendo reformas tributarias seguido y con razón están buscando la forma de imponer por valorización unos pagos exorbitantes de obras que ustedes empiezan, no terminan, el otro llega, las acaba, empieza otras que tampoco terminan. ¿Me entienden? Porque esto es lo más feo hoy en esta maravillosa ciudad de Medellín. Muy bien, ahora sí, Carlos. Hola. Me hacen una pregunta, porque es que me propusieron una metodología en la producción del programa. Esa gente vive innovando y me propone lo siguiente. Recogieron todas las preguntas que hizo la gente, los oyentes. No, yo no he dormido desde el viernes que me pasaron las preguntas. Se le nota, estudiando. se le nota. Sí, pues estoy débil, estoy así como flacucho ya. Sí. ¿sí o no? La debilidad, no, tiene una voz todavía muy enérgica, y eso es importante Bueno. acá. Entonces que no pierda la inspiración. Sí, a la Es clase que, hay que venir con ganas. Claro, hay que venir con ganas. Entonces, muy bien. Precisamente me dicen unos oyentes, miren, José, como en la clase del domingo, el programa Acción Pública, entonces queremos que nos respondan unas preguntas, y hay más o menos como 15 o 20 preguntas que nos ha entregado el equipo de producción. Pero yo antes de eso, de entrar a ese esquema que les parece bien, Carlos, porque ahí tenemos oportunidad de plantear todas las inquietudes. Totalmente. Señor Desde juez. luego, está muy Bueno, bien. pero yo antes de eso, yo quiero que usted, señor juez, en 2 minutos, y se los voy a contar, el resumen de su propuesta para que le aclare a los oyentes que quedaron inquietudes de la propuesta que usted leyó hace 8 días. Resumen, 2 minutos, empezó a contar. La propuesta es que las FARC deben hacer una reingeniería a sus planteamientos para que una vez que consoliden la unidad en su movimiento puedan tener capacidad de negociar.
asegurado desde luego a través de organismos nacionales, internacionales, gubernamentales, la pervivencia del grupo para que no tengan enfrentamiento. En segundo lugar, la FARC está en la obligación de cambiar el discurso para poder obtener un seguimiento popular o por lo menos para hacer viable su propuesta. Necesariamente, cuando se cambia el fusil por el evangelio, se necesita una oferta distinta y la FARC tiene que empezar por pedir perdón, tiene que empezar por hacer un voto de reconciliación con el pueblo, tiene que empezar por contar la verdad y tiene que hacer una promesa de no repetición de sus ataques, para que se puedan condensar en esos pactos los idearios políticos de las FARC. Bueno, se le cumplió el tiempo, señor juez. Pero ¿Yo no me qué dejó hago? hablar nada, señor. Sí, señor, habló 2 minutos. ¿Yo qué hago? ¿Yo Ese qué es hago? el tiempo, ese es el tiempo. Ese es el tiempo. ¿Por qué? Pero Porque- dijo cosas muy importantes. Claro, Alcanzó a decir cosas que muy además no las dijo hace 8 días. Sí, además. No las dijo hace 8 días. En lo que acabó Porque de no me decir, dejaron, porque en me lo está- que acabó de decir, profesor, mucho más claro, si se quiere, que lo de hace 8 días. Muchas gracias. Porque hace 8 días yo lo leí, pues yo lo escuché, incluso lo volví a escuchar posteriormente, y cuando uno lee algo tan extenso, realmente se vuelve un poco difícil incluso de transmitir, De ¿cierto? transmitir. Desde luego. Entonces, ahorita con estos 2 minutos que obtuvo, que le entregaron, hombre, yo le entendí todo su mensaje. Claro que sí. Muy y bien. eso es lo que yo quería, que los oyentes le entendieran su mensaje. ¿Por qué? Porque yo recibí muchas llamadas, muchos comentarios, mensajes, muy bueno su trabajo. Pero me faltó por decir algo importante. Pero, De 30 segundos. 30 segundos. Que eso que estaba ya tratando de mostrar no se alcanza ni a través de un referendo ni una constituyente. Es un proceso que tiene que ganarse las FARC. Hacer el proceso de resocialización, o sea, una especie de reconciliación con el pueblo para empezar las Y negociaciones. usted lo dijo muy bien, una reingeniería. Esa parte me gusta, me parece muy importante. Entendió doña Marina que usted, don Julio, que usted me mandaron mensajes, que porque el señor juez hablaba así, doña Luisa, doña Ángela, doña Gloria, don Gilberto, don Rodrigo, don Eliseo, todos. Miren, el señor juez ha sido claro y espero que haya quedado muy bien eso. Ahora sí, Carlos, Sí. usted habló que cuál es la salida entonces frente al planteamiento de las FARC. A ver, si no, lo que dice el profesor es muy interesante. Cuando el profesor Nicolás dice, o el juez, pues como lo estamos escuchando, como toda la audiencia lo escucha como el juez, vamos a decir que yo prefiero decirle el profesor Nicolás. El profesor Nicolás va a decir que las FARC tienen que pedir perdón. Ya, pero entonces cuando uno escucha al abogado de las FARC, y el abogado es un español, se llama Sí, un Santiago español. Ramírez, este señor reunido con unos militares colombianos, dice que las FARC van a decir o que van a decir cositas muy suaves y que van a pedir perdón por los delitos que cometieron los más suaves, que no están dispuestos a pedir perdón por los delitos que a la sociedad en general nos han dolido más. Ahí sí yo estoy de acuerdo con el profesor Nicolás. Yo creo que las FARC tienen que hacer ese acto de valentía. de valentía, de lealtad con el proceso y decir, mire, nosotros aquí en este punto fuimos reacios, cometimos estos delitos. Yo creo que la sociedad necesita eso. En eso creo que estamos de acuerdo. Carlos, mire. Sí, señor. Es que el problema no es que sea obligación de las FARC, es que en los estándares internacionales de negociación, uno de los elementos básicos para poder iniciar el fin del conflicto, de cualquier conflicto, es reconocer la responsabilidad, la culpa en el conflicto. Cuando las FARC dicen, el gobierno tiene que pedir perdón, es obvio, las partes tienen que pedir perdón, y aquí viene la discusión sobre si la institucionalidad, entre comillas, que es el gobierno, pide perdón por sus actos de protección, o si son las FARC los que atacan ese Estado y esa situación de protección. Entonces, mire usted, Sierra Leona, Yugoslavia, incluso se planteó por primera vez, recuerden ustedes, en el Nuremberg, que muchos de esos criminales nazis, algunos y algunas, le pidieron perdón a las víctimas subtextualmente, pero lo hicieron. En Sudáfrica, recuerden que uno de los planteamientos del monseñor Desmond Tutu era que el perdón tiene que hacerse para que lo sienta la víctima y que sale del interior. Mire, yo quiero, ya, usted que está tocando el tema de Sudáfrica, yo quiero que los oyentes y nosotros
tomemos como referencia a Sudáfrica para nuestro proceso, ¿ya? Guardando digamos, las proporciones, los equilibrios políticos nacionales y de todo el conflicto sudafricano, si bien se diferencia mucho de nuestro conflicto, bastante lo tenemos claro, el proceso que hizo el Friedrich de Klerk, que era el presidente en aquel momento, con lo que está haciendo el presidente Juan Manuel Santos, para mí yo le encuentro algunos, digamos, Sí, algunas similitudes. Sí, yo le correcto. encuentro algunas similitudes, porque si bien el presidente Santos, el presidente colombiano, es de una clase social, digamos, privilegiada en Colombia, es la clase social dueña del tiempo, que todos ya lo sabemos, bueno, una clase social que ha venido mandando el país durante los 200 años, el presidente de Klerk era de los blancos de Sudáfrica, Claro. ¿cierto? Y este señor... Colonizadores. De los colonizadores venidos de Europa. Y este señor, dentro del proceso, digamos, de pacificación de Sudáfrica, fue fundamental. ¿Sí? Él dijo, vamos a pedir perdón, vamos a pacificarnos entre nosotros, ustedes nos van a perdonar, nosotros los vamos a perdonar. Entonces, ese proceso yo quiero de verdad, José Abad, que lo tengamos en cuenta y que lo estudiemos con detenimiento para entender que es posible una reconciliación, ¿ya? Con todos los elementos que el profesor Nicolás presentaba. Eso de la reingeniería de la política es fundamental. Claro. Esa expresión es muy bonita, la reingeniería Sí. de la política, porque la política es la que genera el derecho, ¿sí? Y ahí déjeme terminar un segundito, lo que dice el profesor Nicolás de... El derecho no puede ser quien redireccione la política, sino al contrario. Eso es maravilloso. Yo Sí. estoy absolutamente de acuerdo Yo con creo usted. que ahí estamos de acuerdo y muchos oyentes han estado de acuerdo. Miren, un saludo antes de irme. Ya voy, señor, ya voy. Es que en la cabina todo el mundo me acosa. Yo no sé qué pasa hoy. Un saludo especial a Diana Patricia Restrepo. Juan Esteban, ¿qué le pasó? ¿Lo cogieron las cobijas o qué? Grave, muy grave esto. Y un saludo especial a nuestro rector de la Universidad Autónoma, doctor Rodrigo Flores. Próximo programa creo que vamos a tener la intervención del doctor Rodrigo Flores. También un saludo especial a la vicerrectora administrativa, la doctora Claudia. ¿Cómo? La vicerrectora es Carmen, ¿cierto? Bueno, sí, es administrativa. Y la vicerrectora académica es Claudia. Discúlpenme que se me entrecrucen ahí los cables, pero es que son mucha gente y con otro señor ahí acosándome, muy Y complicado. usted ya está viejito. No, mentira. Entienden, amables oyentes, porque yo tengo que hacer un doble esfuerzo de paciencia y por eso tengo que empezar los programas leyendo poesía sabrosa, Amorosa, bien doctor. amorosamente. Vamos antes de los mensajes comerciales, recuerden, amables oyentes, cada domingo en la clase del domingo tenemos Innovando Acciones. Buenos días, buenas tardes, buenas noches al mundo entero. Esto es Innovando Acciones, con ustedes todos los domingos, trayéndoles los avances en ciencia y tecnología. Investigadores españoles han desarrollado un nuevo método para analizar potenciales marcadores de dolencias en órganos como riñón e hígado. Este avance es para la ciencia. Utilizan el sudor para detectar enfermedades. Concretamente, el equipo ha elegido el sudor y el aliento condensado para determinar el estado de salud de los pacientes. Estos resultados se han venido publicando en la revista de ciencia Talanta. Un equipo científico compuesto por expertos de la Universidad de Córdoba y del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, todos ellos pertenecientes al Instituto Maimónides de Investigación Biomédica, ha desarrollado un método analítico que pretende utilizar el sudor como marcador de diversas patologías. Para conseguirlo, el nuevo sistema utiliza los aminoácidos presentes en el sudor y valora las posibles alteraciones que producen en ellos enfermedades del riñón o el hígado, las neuropatías o la dieta. El grupo de investigación que dirige la doctora María Dolores Luque de Castro y el doctor Feliciano Priego del Departamento de Química Analítica
de la UCO, trabaja en alternativas no invasivas a los análisis convencionales de sangre u orina. Concretamente, este equipo ha elegido el sudor y el aliento condensado del paciente para diseñar nuevos métodos que sirvan al desarrollo de aplicaciones clínicas. Al estudiar la composición del sudor, el grupo observó que se podía analizar en él el perfil completo de aminoácidos, compuestos que desempeñan un papel esencial en diferentes procesos metabólicos de los seres vivos. La alteración de su expresión está vinculada a la presencia de dolencias en el riñón o el hígado, por ejemplo. El trabajo tiene aplicabilidad tanto en medicina forense como para el desarrollo de aplicaciones clínicas. Esto lo explican los autores. Así, los resultados se reconocen en el artículo publicado recientemente en la revista científica Talanta, que presenta cuáles de estos aminoácidos pueden servir de biomarcadores en diferentes dolencias y el método analítico empleado. Sin duda, este es un avance para la medicina forense y para el uso de las clínicas. Esperamos llegue muy pronto a Colombia. Con ustedes, innovando acciones todos los domingos, con lo último en la ciencia y la tecnología. Buena tarde para todos. Estamos en Acción Pública. Bien, amables oyentes, continuamos entonces con nuestro programa Acción Pública, la clase del domingo. Usted me estaba diciendo algo, señor juez, hace un momento, ¿qué era? ¿Sobre qué puntos? Sobre el programa anterior. Sí, veo que no está aquí el doctor Juan Esteban y me preocupa porque tengo que pedirle unas disculpas especiales a él y al doctor Juan Carlos. Porque... No, Juan Carlos no, Carlos mira, Alberto, soy Carlos Alberto. Somos tocayos entre los casos, porque se me fueron unas palabras desafortunadas y de pronto los ofendí, pero la intención mía no era crear discordias, sino que a veces tengo esos apasionamientos y se me escapan muchas palabras desafortunadas. Muchas gracias, disculpen, si me pueden perdonar. Sí, disculpe, ahí lo interrumpo, pero sí, yo también estoy aquí como extrañando al profesor Juan Esteban. Él en todo caso en semana por ahí me comentó que iba a ir a ver el partido de Nacional, por ahí me había contado, pero él tenía el compromiso aquí, por tanto que reciba el regaño, no, que reciba el regaño. Claro, de todas maneras es un saludo cordialísimo para todos. Pero déjeme, termino pues con el profesor Nicolás, con lo que él dice. No, realmente es entendible todo lo del apasionamiento, todos nos apasionamos cuando estamos hablando de temas políticos mucho más religiosos, esos son temas muy bonitos y muy interesantes de apasionarse. ¿Qué seríamos sin apasionamientos? Horrible. Mire ese poema con el que empezamos, un poema de pasión, y eso tenemos que, pues eso somos, seres humanos con pasiones, y hay que hacerlo. Y cada vez que estemos en este espacio, cada vez que yo esté aquí, en donde yo esté, hombre, tenemos que estar apasionados, si no, pues... Hay que estar vivos, en acción. Así Bien. como José Abad. Tenemos en la línea al doctor Iván Darío Escobar Rendón, ¿cierto? Adelante, doctor. Un gusto saludarlo, buenos días para usted, para todos sus acompañantes en el estudio y a todos los radioescuchas. Sí, señor, hablando de pasión, de eso se trata lo que estamos haciendo en la Universidad Autónoma Latinoamericana. Bueno, me alegra muchísimo que esté en el programa, doctor Iván. Hay muchas inquietudes porque hace 8 días hablamos de la maestría en Derecho Penal, con énfasis en teoría del delito que aprobó el Ministerio de Educación. Le cuento que yo he recibido cualquier cantidad de mensajes y llamadas sobre muchísimas preguntas. Dado que usted es el decano de posgrado, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces, yo no sé si usted quiere decirle a la gente en qué consiste su función allí y luego entramos al tema de la maestría o entramos de una vez al tema de la maestría. Doctor, o sea, lo primero es agradecerle pues mucho que usted nos permita contarle a la ciudadanía, a nuestros colegas, en fin, a todos los escuchas, qué es lo que estamos haciendo en términos de la contribución al sistema penal oral acusatorio, en lo que puntualmente tiene que ver esta maestría en Derecho Procesal Penal y Teoría del Delito.
Mire, el año pasado, en el 2005, se cumplieron 10 años de haberse implementado el sistema penal oral acusatorio en Colombia. Desde ese momento la Universidad Autónoma Latinoamericana puso en circulación, es decir, desde hace 10 años, una especialización en Derecho Procesal Penal por la que ha permitido que los operadores, muchos operadores jurídicos, o bien abogados litigantes, defensores, procuradores, fiscales, jueces, magistrados, se formen en ese espacio de especialización, a tal punto que se distingue en el medio pues quién ha cursado la especialización. En la universidad fuimos madurando también los procesos, así como el sistema lo fue haciendo. Desarrollamos líneas de investigación, eventos de todo tipo, con expertos en la materia nacionales e internacionales, y nos fue llevando esa madurez a la necesidad de contar con una maestría que profundizase mucho más en el tema de derecho procesal penal, pero ahora ya en relación con lo sustancial, con la teoría del delito, que se convierte a la postre, hablo de lo sustancial, en un elemento preponderante para definir situaciones procesales cuando de ellas se trata. Así las cosas, entonces, con esas líneas de investigación maduras, con esa trayectoria de la universidad, con más de 1000 egresados de la especialización, acudimos ante el Ministerio de Educación Nacional a solicitar el registro calificado de la maestría, y con un esfuerzo pues tan especial como el que se hizo, el Ministerio de Educación Nacional, sin que haya habido reparo de ninguna naturaleza, nos ha otorgado el registro calificado para que empecemos a operar en el programa en este segundo semestre. Bueno, mire, doctor, me preguntan, ¿cuánto va a durar la maestría? ¿Qué reconocimientos tienen quienes hayan realizado la especialización? ¿Cuál va a ser el horario? ¿Quiénes? Si es lo más importante, porque tengo muchas inquietudes en ese sentido. ¿Quiénes son los profesores, los coordinadores académicos de esta maestría? Hay mucha inquietud en ese aspecto. Los costos, los horarios. Y ahora, cuando usted me haga ese desarrollo temático, tendré la última pregunta, que es la más dolorosa. ¿Sabe por qué? Porque es la económica. Ay, María, ese último tema sí que le saco el cuerpo, porque usted conoce muchísimo a nuestro rector, al doctor José Rodrigo Flores, claro, y lo comprometido que es con ese tema, no solo con el tema académico, sino con el tema administrativo. Yo preferiría que el último tema lo dejemos para tratarlo con el rector. Yo le voy a hablar de todos los otros, que es donde yo, digamos, me desenvuelvo. En la maestría está a cargo el doctor César Alejandro Osorio Moreno, un abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Procesal Penal, con un doctorado en Derecho Procesal Penal, del cual se está recibiendo próximamente. Fue la persona que nos ayudó, que estuvo al frente, digamos, de la parte académica, de la parte investigativa, para poder presentar este proyecto ante el Ministerio de Educación Nacional. Tenemos prevista la presencia de una plantilla de profesores nacionales e internacionales. Estoy hablando de profesores americanos y profesores europeos que son expertos en la materia. Nosotros estamos en este momento haciendo, digamos, todos los contactos necesarios, el agendamiento necesario, para que podamos entonces decir, ya contamos con el profesor X, Y o Z, pero lo que sí le garantizo es que vamos a tener lo más granado del derecho penal y procesal penal del mundo en este proyecto, porque además de esta maestría es única en Colombia. Sí. La maestría en Derecho Procesal Penal y Teoría del Delito no existe en el país. La universidad está innovando con estos proyectos de maestría, de suerte que la garantía está ahí presente de que será lo mejor del mundo en la materia. Vamos a operar con unos grupos iniciales, vamos a tener, como son tantos nuestros egresados y muchos más los interesados, porque pues, el universo jurídico de la ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia y ahora el país, por esa connotación de unicidad de esa maestría, pues la hace muy atractiva. Vamos a operar con una cohorte inicial de 2 grupos de 30 personas cada grupo. Para seleccionar esos 30 aspirantes es necesario que cada uno de los interesados se inscriba a partir del 28 de marzo en la página web www.unaula.edu.co. Ahí en el 28 de marzo, doctor Iván Darío, a partir del 28 de marzo. Las inscripciones.
el aspirante se inscribe por la página web, consigna todos los datos necesarios en el formulario de inscripción. Al culminar el proceso, el sistema le entrega un formato de pago con el cual concurre a los bancos señalados o a la caja de la universidad y cancela el valor de la inscripción, que es de 150.000 pesos. A partir de ahí, la universidad va a convocar a los interesados al examen de ingreso. La maestría tiene un examen académico específico en la materia, es decir, en Derecho Procesal Penal y en Derecho Sustantivo Penal. Luego de presentado el examen, el aspirante pasa por una entrevista con los profesores del programa, dos profesores de tiempo completo, doctores en Derecho Penal, los dos, quienes adelantarán ese proceso. Yo estaré acompañando como decano de la Escuela de Posgrados el proceso de selección. Culminado el proceso, obtenidos los resultados, se publica el listado de admitidos. Eso lo hacemos nosotros pues con la debida discreción del caso, con números de cédula, con unos códigos para que no molestemos a nadie, pues ni hagamos sentir incómodo a nadie. El examen como tal no tiene recurso, es una prueba única, se presenta se publica un resultado y se admiten a los que obtuvieron el resultado satisfactorio en ambas pruebas, en la entrevista y en la inscripción. Perfecto. Y en el examen académico, excusen. Luego de este procedimiento, la universidad le va a liquidar a los admitidos a través del envío del formulario su matrícula. El costo va a ser de 10 salarios mínimos. La universidad le va a facilitar a quienes no tengan la capacidad de asumir esos costos de manera íntegra, pues es decir, sabemos que es mucho dinero para pagarlo en un solo contado. La universidad le va a facilitar a quienes así lo requieran un mecanismo de crédito directamente a la universidad del 50% de esos costos, es decir, de 5 salarios mínimos, los cuales se van a poder pagar durante el semestre. Bueno, doctor Iván Darío, perdóneme, ¿esos 10 salarios mínimos son por semestre? Sí, señor, son 10 salarios mínimos semestrales. La persona entonces hace la cancelación, entrega la documentación en admisiones y registro y le vamos a estar convocando a una cátedra inaugural, a una sesión de inducción para iniciar clases el 1 de julio de 2016. ¿Y cuántos semestres va a durar la maestría? 4 semestres, doctor José Abad. 4 semestres. Desde el primer semestre el estudiante va a tener acompañamiento para que haga su trabajo de investigación. Como usted bien lo sabe y todos los escuchas lo entienden, es necesario presentar un trabajo de investigación como requisito de grado. Pero la universidad tiene una cosa que, a diferencia de las demás universidades del país, acompaña con sus docentes de tiempo completo a los estudiantes para que hagan su trabajo de grado. Sí. Verbo y gracia. La primera maestría de la universidad, que fue la de Educación y Derechos Humanos, ya cuenta con más de 30 graduados. Y esa maestría, los primeros estudiantes culminaron en diciembre de 2014 su proceso formativo. Y en el año 15 ya acompañamos la graduación de 2 cohortes y ahora en un mes estamos graduando la primera. Entonces nosotros miramos y estamos frente a una posibilidad de ser muy responsables académicamente hablando, sí, para garantizarle a la gente su graduación. Bueno, doctor, las clases sí, serán los días viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde cada 15 días. Cada 15. ¿Qué vamos a hacer con nuestros egresados? Una de las preguntas que usted me con los que hicieron la especialización, sí. Sí, señor. A quienes hayan cursado nuestra especialización, pues les vamos a hacer un reconocimiento de créditos. Sería injusto que no fuese de esa manera. Sería además un desconocimiento de nuestra calidad académica. Vamos entonces a hacer caso por caso. Estoy hablando de egresados de hace 10 años, estoy hablando de egresados de hace un año, de este semestre. El tratamiento puede ser distinto en cada caso, pero sí está la garantía de un estudio de su plan de estudios, valga la redundancia, de un análisis de su plan de estudios para reconocerle todo aquello que sea compatible y que se relacione con la maestría. A nuestros egresados, la universidad les va a otorgar además un descuento del 20% en la maestría. Así las cosas, el estudiante le queda el estudiante egresado nuestro, independiente que no haya cursado la especialización, puede ser egresado del pregrado o egresado de otra especialización, porque aquí no va a haber criterios de selección de ese orden. Es decir, para aspirar a la maestría se requiere ser abogado, inevitablemente.
para aspirar a estar en mejores condiciones. Si el estudiante tiene nuestra especialización, claro está que le va mejor porque se le reconocen créditos. Pero todo egresado nuestro tiene un descuento del 20% en su matrícula, quedándole entonces el semestre en 8 salarios mínimos. Perfecto. Y pues en eso traducido los 4 semestres serían 32 salarios mínimos, pero ya he explicado un poco las facilidades que la universidad ofrece, no solo en términos de crédito, en términos de descuentos, en términos de calidad académica. Que es lo más importante. Sí, y en términos de acompañamiento, doctor José Abad, para la graduación. Mire, es que lo más triste de culminar una maestría, y hablo por mi experiencia particular, es que el último día le presentan a uno el tutor del trabajo de grado, para que a partir de ahí se quede 2, 3, 4 años a la deriva, bregando a ver cómo es que sincroniza los relojes con ese tutor, si es que lo logra localizar. Nosotros miramos la educación posgraduada de otra manera. La universidad, usted bien lo sabe, tiene un gran compromiso con la educación, especialmente ahora que estamos en este proceso de acreditación institucional, claro. de acreditación de alta calidad de los programas, pues necesariamente obramos con mucha responsabilidad. Queremos que cada estudiante nuestro culmine exitosamente su proceso formativo, se gradúe, pero lo más importante es que este ejercicio académico, este posgrado, le aporte a la pureza del sistema procesal, del sistema penal oral acusatorio en Colombia, por ende al derecho procesal, por ende al derecho penal, y que le aporte a la justicia nacional, que le aporte a la sociedad. Luego, en esas condiciones, con esas pretensiones, en esa búsqueda de esos candidatos, con ese convencimiento, con esas consideraciones especiales que tiene la universidad, esto inevitablemente tiene que concluir, tiene que llevarnos a que sea una maestría muy exitosa, sí, referente nacional e internacional del tema procesal penal y de la teoría del delito en Colombia. De eso no hay duda, doctor Iván Darío. De todas maneras, los oyentes han quedado ya plenamente informados sobre todos estos aspectos. Le agradecemos mucho su intervención. Confiamos en que en próximos programas podamos tenerlo de nuevo con usted, tenerlo aquí para ir aclarando muchísimos asuntos, porque de todas maneras es un tema importante. Le agradecemos muchísimo su intervención, doctor Iván Darío, y buen domingo en la clase del domingo. Gracias, doctor Ollada, a usted y a todos un feliz día, muchísimas gracias. Muy bien, bien, amables oyentes, ya escucharon ustedes entonces, sobre todo a los que les interesa la maestría, me parece un tema bien importante, doctor Nicolás. Bueno, pero, a ver, me está llamando la atención la doctora Paulina. Doctora Paulina, ¿cuál es la primera pregunta que usted tiene para nuestros expertos panelistas? Gracias, José. La pregunta entonces la voy a dirigir al profesor doctor Nicolás, atendiendo entonces a uno de los saludos que diéramos al inicio del programa de personas que nos escuchan a través de medios electrónicos o a través de páginas electrónicas en diferentes países. Creo que surge una pregunta importante: si soy colombiano y resido en el exterior, ¿puedo acceder a participar en ese plebiscito? ¿Será una garantía constitucional que se le va a garantizar a las personas que se encuentren en el exterior? Bueno, ahí tiene, doctor Nicolás. Bueno, pues yo tengo entendido que una de estas elecciones, obviamente yo no soy experto en este aspecto, pero así como existe la posibilidad de hacer elecciones parlamentarias desde las afueras del país, tendrá que darse la oportunidad a todas las personas que estén por fuera, porque hay que recordar que muchas de las personas que están emigrando están a causa del conflicto y tienen el derecho a participar. Naturalmente, Carlos, ¿cierto? Sí, absolutamente de acuerdo. Fíjate que y a los oyentes que están en el exterior, hace unos meses le hicieron una entrevista al ministro del Interior, ¿cómo se llama el ministro? Se me olvida el nombre. El ministro del Interior. Sí. Bueno, al ministro, a cualquier ministro, pero que, bueno, y hay un documento en la internet que es 17 pautas para participar en el plebiscito, algo así se llama el documento. Y ahí está, él precisamente dice, sí, para participar simplemente tiene uno que estar inscrito, como es normal, pero sí tiene toda la posibilidad de participar porque es una elección o es una participación popular muy, muy normal. Sí, dentro de las posibilidades que hay de participación popular, esa es una y es posible que lo haga. De modo que a todos nuestros oyentes internacionales prepararse, porque es importante la participación popular. Es necesario tener claro que si usted no decide, otros deciden por usted. Mónica, tenemos otra pregunta.
Sí, José, profesor Carlos Alberto, y es para usted, y es en punto igualmente a resolver esas dudas, esas inquietudes que nuestros oyentes tienen, y es en punto específicamente esa dinámica que podrá tener ese plebiscito más adelante, esa pregunta, ¿cuántas preguntas tendría ese plebiscito? Y si con esa pregunta sería ya suficiente para garantizar ese conocimiento de la ciudadanía en punto a este tema, profesor. Bueno, la discusión siempre va a ser, esa pregunta es interesante porque generalmente los plebiscitos que se conocen, o los que yo conozco, que son bastantes diría yo, tienen una sola pregunta. Ya, ahorita en mayo hay un plebiscito en República Dominicana, ahorita dentro de unos meses, en República Dominicana está proyectado un plebiscito. Y siempre se intenta que sea una sola pregunta y muy concreta. Ya ahí es donde viene la discusión que se está dando, la discusión política de qué se va a preguntar. Esa discusión sí es bien interesante, porque todo el mundo viene diciendo, y seguramente ustedes lo han escuchado, se va a preguntar si usted quiere o no la paz. Eso es lo que mucha gente dice por ahí en los pasillos. Esa va a ser la pregunta, si esa va a ser la pregunta, va a ganar el sí, vamos a tener esos 3.400.000 personas que se necesitan, se va a sobrepasar, por supuesto, porque si bien no todos queremos la paz, yo creo que la mayoría sí la queremos. Hay todavía guerreristas por ahí escondidos o dando cara también, ¿cierto? Pero la mayoría sí es claro que queremos la paz. Entonces, como concretando, la idea es que sea una sola pregunta, siempre va a ser esa como la idea. Fíjate que también en Chile, en Sudáfrica, bueno, en todo lugar, siempre es una pregunta y la posibilidad sí o no. Eso es como ahorita lo que pasó también en Venezuela, que fue en Bolivia, que fue referéndum. Entonces, siempre va a ser... Pero ahí es donde viene la gran discusión de aquellos que no están de acuerdo plenamente con la referendación. ¿Por qué? Porque no han entendido algunos que en el plebiscito, como se trata simplemente de apoyar o no una política, una acción política del gobierno, no la vigencia o no de una norma jurídica, que para eso sería el referéndum, entonces están confundiéndose con aquello de que no hay opción de conocer a qué le van a decir sí o a qué le van a decir no, cuando no saben nada de los tratados. Pero en la ley que se está discutiendo y que está analizando ya la Corte Constitucional, queda absolutamente claro que un mes antes el gobierno tiene que difundir plenamente los contenidos absolutos de los acuerdos de paz. Sí, pero también hay que tener en cuenta que hay una pregunta que es muy engañosa, como lo decía el profesor Carlos Alberto. Eso de preguntarle al pueblo si quiere o no la paz es engañoso, porque obviamente la paz es un valor y aquí lo que se está discutiendo es otra cosa. Se está discutiendo sobre la legitimidad de un proceso de negociación. Pero perdóneme, señor juez, mire, el ministro del Interior, Cristo, decía que no había que confundirse con eso. ¿Por qué? Porque es que, y ya lo dijimos aquí en este programa muchas veces, la paz es un derecho y una obligación. Entonces está constitucionalmente establecida. ¿Quién es el encargado del orden público? El presidente. Correcto. ¿Quién es el que debía hacer negociaciones de paz? El presidente. Pregunto, ¿habría necesidad de hacer un referéndum, un plebiscito, una consulta popular, sabiendo que ya está consagrado en la Constitución? Mira, hay un senador del Centro Democrático, el senador Ramos, sí, que él está abogando porque se declare la no constitucionalidad de ese plebiscito, precisamente por lo que acabas de decir, José Abad, porque ese plebiscito, porque es un derecho que tenemos los colombianos, claro, el derecho a la paz, el artículo 22 de la Constitución lo explicita, ¿cierto? Entonces el senador precisamente dice, si es un derecho, el Estado lo tiene que otorgar, no se le puede preguntar al colombiano, ¿usted quiere la paz? ¿Usted quiere? No, ya es un derecho que tenemos, no se nos puede preguntar. Se le tiene que decir al gobierno nacional, busque esa paz, ¿cierto? Claro, es que es una obligación del Estado. Mire que ahí el senador Ramos está siendo un poquitico, digamos, condescendiente y muy condescendiente. No, yo pienso que está analizando bien la Constitución. Sí, pero está haciendo... Paulino, usted que sabe derecho constitucional, ahí es donde está la inquietud.
Pues José, comparto la posición del profesor Carlos y pensaría de manera muy respetuosa que una pregunta en ese sentido de si queremos o no la paz sería como subestimar la inteligencia del pueblo colombiano. Claro. Sería preguntarnos si queremos o no queremos vivir, o sea, es un derecho que ya es propio, es un derecho con el cual nacemos y sería una pregunta que tendría en cierta forma un contenido capcioso. La pregunta tendría que ser orientada quizás a lo que decía el profesor Nicolás, si es legítimo o no la forma en que se está buscando esos procesos. Mire, subtextualmente, ¿cómo lo analizo yo? Lo que busca el presidente Santos con eso es un apoyo al gobierno Santos. Sí. Me están llamando la atención en la cabina, jóvenes, vámonos a unos mensajes comerciales y ya regresamos. Estamos en Acción Pública. Controlar a José Abad. Bien, amables oyentes, continuamos aquí. Lo que pasa es que después de, cuando se va a mensajes, el debate sigue aquí, entonces hay veces que no caemos en cuenta que estamos al aire y ustedes, amables oyentes, bueno, hacen parte de todo el debate, porque el debate es enérgico, es bien intenso, con muchísimo contenido, y por eso es importante que ustedes tengan en cuenta esta situación. Bueno, yo tengo claro dos cosas. Primero, no hay que convocar a ningún plebiscito, ni a ningún referéndum, ni a ninguna consulta popular. Dos, es un derecho que tenemos los colombianos, pero a mí sí me preocupa, Paulina. Pero usted tiene una pregunta, ¿cierto? Sí, José, la pregunta está orientada a los medios de comunicación porque conocemos la influencia de los medios de comunicación dentro de nuestra sociedad. Entonces, ¿cuál va a ser el control o cuáles van a ser las garantías que se puedan establecer para unas campañas referentes a vote por el sí, vote por el no o proceda por la abstención ante el voto del plebiscito? Bueno, en eso hay tres aspectos. El primero, todos los grupos organizados de ciudadanos, todos los partidos, todos los movimientos pueden hacer campaña por el sí o por el no, pero deben inscribirse en el Consejo Nacional Electoral, quien va a controlar esos grupos, ¿cierto? Bueno. Dos, los medios de comunicación, y ahí hay una norma que es inconstitucional, porque un artículo, la misma norma establece la obligación de los medios de comunicación cada hora pasar stops de 5 minutos indicando el contenido de los acuerdos de paz y motivando a la participación en el plebiscito. Es una obligación y toda la información la pasa el gobierno. Eso es inconstitucional porque ahí se limita la libertad de expresión y de comunicación. Tres, es muy importante tener en cuenta que campaña que se haga por el sí o por el no debe tener la información suficiente de por qué sí y por qué no, pero con base en los acuerdos de paz. Yo no puedo salir a decirle a la opinión, no vote porque lo que hicieron allá en La Habana es mentira. No, yo tengo que tener la información de los acuerdos de paz para poder sustentar y argumentar el no. En torno al control de los medios de comunicación, que es la pregunta que le hicieron, ¿cierto, Paulina? A mí me parece que esa parte es muy complicada. Está bien que los medios de comunicación somos el cuarto poder, pero ¿hasta qué punto pueden los medios de comunicación asumir mutuo propio? Por ejemplo, una emisora como la W o Caracol decirle a la gente vote por el sí o vote por el no. Obvio que lo van a hacer, pues porque esos son los organismos de poder y de presión, ¿cierto? Pero ustedes me escucharon al comienzo de este programa. A mí me preguntan, me mandan mensajes, díganos si votamos por el sí o por el no. Yo, como medio de comunicación, con un programa con tanta antigüedad, yo no soy capaz de decirle a la gente vote por el sí o vote por el no. Yo los ilustro, pero ahí viene la guerra de poderes. Los medios de comunicación no nos van a asumir el control a que voten sí, otros a que voten por el no. En este caso, la mayoría de los medios de comunicación van a propugnar por el sí. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué tan sincera es la convocatoria que quiere hacer el gobierno al plebiscito? ¿Está preparado el gobierno para que obtenga una respuesta negativa? Yo pienso que sí está preparado. Si obtiene una respuesta negativa el gobierno, yo creo que no está preparado. Sí está preparado. ¿Por qué sí? Sí está preparado. Porque yo creo que está suficientemente preparado, Carlos y amables oyentes, compañeros. ¿Saben por qué sí está suficientemente preparado? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque saben que todo va a ser el sí. Porque para eso ellos hicieron la reforma a la ley 134 de participación ciudadana y bajaron el umbral. Desde la sinceridad. Por eso, y bajaron el umbral. Entonces ellos, si miran la maquinaria del Estado,
los puestos que tienen en este momento y el control burocrático que tienen, en ese control burocrático que tienen, aproximadamente se puede hablar de unos 4 millones y medio de colombianos en el control burocrático, en la maquinaria pues, Pero que eso- llamamos. Disculpe que Pero me eso interrumpa, no pero es que voy a una responde. cosa, no. Es que eso no Esa es la responde. estrategia. No, porque es que por eso es que están preparados para el no, porque tienen claro que no va a llegar el no. Ah, bueno, entonces eso no Se la responde. volteé, Más bien- Carlos, se más la bien- volteé. Más bien ellos están confiados en que va a llegar el Maquinando el sí. no, Eso se maquinando. la Ellos están volteé. confiados en que va a Pero llegar mi el sí. pregunta- Pero si llegara el no, como Por ejemplo, plantea ¿estaría el profesor preparado el gobierno para Nicolás, yo creo que no, no está preparado. Y la verdad es que a mí me parecería interesante que la Corte Constitucional dijera que es inconstitucional el plebiscito. Yo Eso porque sería un esto- golpe. Sería un golpe para el gobierno nacional, Sí. pero sería bien interesante por la afirmación que ahorita estábamos planteando del senador Ramos. El senador Ramos en ese sentido está muy lúcido. No, y es que hace rato lo hemos dicho aquí en el programa, Sí, Carlos. ese plebiscito realmente... Eso no tiene por qué hacerlo. Ese plebiscito Ahora, no tiene lo por que qué están hacerse. buscando es un apoyo del gobierno. Pero teníamos otra pregunta, Mónica. Amables oyentes, básicamente este es un resumen de los 3 programas que hemos tenido sobre el plebiscito, el referéndum, la Asamblea Nacional Constituyente y atendiendo la convocatoria que nos han hecho ustedes, amables oyentes, sobre preguntas puntuales y respuestas puntuales. Mónica. Sí, José, los oyentes tienen una inquietud muy puntual en razón a cuál será esa validez que tendrán esos resultados de este plebiscito, teniendo en consideración que obviamente habrá gente que vote por el sí y vote por el no. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué validez tendrá o cuál será la preponderancia que tendrá ese voto por el sí o por el no de estas personas? De acuerdo con, Carlos, de acuerdo con el umbral, son 4.350.000 y pico de votos que debe obtener el sí. Ah, son 4 millones y punta. 4 millones y punticas. Si obtiene menos de eso, no pasa el sí. Sí, pero es que yo la pregunta la entiendo desde la parte jurídica, más que desde la parte, pues no es desde la De las parte política, consecuencias. sino en la parte jurídica. Es una pregunta absolutamente jurídica y no hay ninguna consecuencia jurídica. Perfecto, la entendí. no Sí, es señor. vinculante, es una consulta. Realmente lo que va a ser vinculante jurídicamente sería un referéndum. Y el gobierno no lo pasa por referéndum porque sabe que ahí sí estaría embalado, ¿cierto? Porque donde se le tumbe eso. El gobierno ha estado diciendo por todo lado que si el plebiscito sale que no, inmediatamente pues se cancela, terminan las conversaciones. Pero el gobierno en algún momento políticamente también puede decir, bueno, ganó el no, pero el sí estuvo tan cerquita que yo voy a seguir. Y a mí me parecería muy válido, porque me parece que hay que abogar porque el conflicto pues termine, ¿cierto? La forma, mejor dicho, el fin último, sí es la paz, o más bien el no conflicto. Ya, digamos, los acuerdos finales, que eso es como lo que va a debatirse en los medios de comunicación, que es la pregunta previa, eso es bien complicado. No, no es complicado, eso está previsto. Miren, ¿por qué está previsto, amables oyentes? Porque precisamente se aprobó la Asamblea Especial Legislativa, que va a tener una duración de 4 meses. En esa Asamblea Especial Legislativa se van a tramitar las normas constitucionales que van a acoger aquellos aspectos del acuerdo de paz que tengan rango constitucional. Y el Congreso, también con un proceso legislativo diferente al que tenemos hoy, va a desarrollar las leyes. Entonces, miren, la Asamblea Legislativa reduce el trámite legislativo. Hoy está en 8 para una reforma constitucional, ¿cierto? 4 en el Congreso y 4 en la Cámara. Con la Asamblea Especial Legislativa van a ser 2 y 2, ¿cierto? Y el trámite legislativo, que hoy son 4, 2 en Cámara y 2 en Senado, también se reducen. 50% se reduce. Sí, para hacer 1 en Cámara y 1 en Senado, de 4 a 2 y de 8 a 4. ¿Por qué? Porque la idea es poner o desarrollar rápidamente los acuerdos para poder entrar plenamente al posconflicto. Ahí es donde vienen las cosas raras que pueden suceder, porque el legislador no es providente, no está preparado y está obnubilado con aquello de la paz a costa de lo que sea. Otra pregunta, ¿o no hay más?
José, tengo una pregunta por parte de los oyentes y es atendiendo a que si bien es cierto los medios de comunicación van a tener influencia en esas campañas, ¿existe alguna obligación para el gobierno nacional de poner en conocimiento de todo el pueblo colombiano del contenido total de ese acuerdo final que se vaya a llevar al plebiscito? Obviamente, cualquier pregunta que se le haga al pueblo tiene que estar absolutamente bien informada, porque ese es incluso uno de los derechos que tenemos los colombianos en relación con la prensa y más con el gobierno, para facilitar las decisiones se debe estar completamente bien informado. De lo contrario, sería como una forma de estafar o de engañar. Claro, y esa es una de las obligaciones importantes. Y es una de las bases para la crítica de los opositores. Es que en este momento nadie sabe qué es lo que se ha acordado en La Habana. Hay un tema que yo no sé, el equipo de producción está trabajando o la posibilidad de hacer unos programas sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, que es muy compleja. En la Jurisdicción Especial para la Paz hay una cantidad de incógnitas terribles. Y ojo, que es la parte determinante de los acuerdos de paz, porque esa es la parte jurídica y jurisdiccional de los acuerdos de paz. Y no se sabe cómo va a funcionar eso, salvo que son 24 magistrados con rango de magistrado de Corte Suprema, 20 colombianos, 4 extranjeros. Lo de los extranjeros queda complicado entenderlo porque no sabemos quién va a venir aquí a conocer el sistema jurídico colombiano, salvo que no se vaya a aplicar el sistema jurídico colombiano, que esa es una de las alternativas, que no se aplique el sistema jurídico colombiano, sino un sistema jurídico especial. Entonces, como no se conocen bien los acuerdos o qué se acordó allá, obligación determinante del gobierno y de los opositores es informarle a la opinión qué se acordó y por qué no están de acuerdo los que van por el no, qué se acordó y por qué sí están de acuerdo los que van por el sí. Un debate político bien interesante. ¿Qué más preguntas tenemos? Dame un segundo, mira, yo soy internacionalista y a mí me parece muy delicado si viniesen extranjeros, digamos, a tomar decisiones aquí jurídicas, ¿cierto?, sancionatorias. Eso yo creo que la Corte Constitucional va a decir que eso no va a pasar, eso no va a ser posible que suceda. Porque nosotros no podemos tener supraconstitucionalidades en normas. Pero perdóneme, Carlos, que usted está diciendo una cosa. A ver, ustedes, Paulino, Mónica, señor, ustedes que saben de constitucional, usted está diciendo que la Corte Constitucional va a declarar inconstitucional esa Jurisdicción Especial de Paz. Si fuese así, con 4 extranjeros ¿Por participando. qué vía, Carlos? ¿Por qué vía, jóvenes? Ayúdenme. Por lo que usted acaba de decir, si vienen aquí, no conocen el ordenamiento jurídico colombiano, hay personas que son extranjeras y lo conocen, pero digamos, van a invitar a unas personas extranjeras a participar como jueces en el ordenamiento jurídico Carlos, colombiano. Ahí a pesar de que hay algún concepto muy claro, y es que la soberanía ya no es la soberanía de Jean Bodin, la soberanía ya no es la soberanía del siglo XV, del siglo XVI, que la soberanía ya está en crisis, pero tampoco podemos entregar nuestra soberanía, y menos jurisdiccional, a extranjeros. Vea lo que me pregunta Carlos con base en lo que usted está diciendo. Es que los oyentes están atentos. Por eso esta clase del domingo usted tiene que estar concentrado, porque si no, queda fuera, queda out. Vea lo que me preguntan aquí. Doctor Carlos, gracias por su intervención. O sea que la Corte Constitucional se va a pronunciar sobre los acuerdos de paz. Tiene que hacerlo. ¿Cómo? Porque no puede. Ahí sí los constitucionalistas me van a decir si es obligatorio. Yo diría que sí, porque los acuerdos de paz van a entrar, me imagino que jurídicamente van a entrar por ley estatutaria, me imagino, yo no sé. Sí, porque toca derechos humanos. Sí. Entonces, no, ahí los constitucionalistas me van a corregir en el evento en que yo me equivoque, pero la Corte Constitucional tiene que hacer un absoluto control. Miren el gran dilema jurídico que se nos presenta aquí, señor juez y compañero, miren. Al acordarse esa Jurisdicción Especial de Paz, ¿qué es lo único que puede hacer el gobierno? Elevarlo a ley. Porque es un acuerdo, elevarlo a ley. Y entonces ya se buscará si es una ley estatutaria, si es una reforma, no debe ser reforma constitucional. Pero no va a ser una ley especial o reforma por la constitucional. Asamblea Especial. Claro, debería ser una ley especial por la Comisión Especial Legislativa de ese momento. Y habrá que mirar cuál es la competencia de la Corte. Ya, ahí viene el problema. Esto es un galimatías amplísimo. Obvio. Y después de los enfrentamientos entre la legislación ordinaria, cuando pase este proceso de paz, y las dificultades entre la legislación especial y la ordinaria. Vea lo que preguntan, señor juez, ¿será
que la Jurisdicción Especial para la Paz elimina la jurisdicción ordinaria en Colombia? No, no la puede eliminar porque sigue la legislación ordinaria. Esta legislación especial sería para las partes que se pacten en el conflicto y ad hoc, especialmente para ellos. Pero la legislación ordinaria continúa. Ahí viene un gran problema y es que si se genera una jurisdicción especial para los actores del conflicto de la paz, tendrán que inventarse otra legislación especial para los otros actores del conflicto, como son las víctimas y los militares y paramilitares que llaman. Pero le cuento algo, la Jurisdicción Especial para la Paz va a tener facultades legislativas excepcionales. O sea que la cosa no es fácil. Pero tenemos más preguntas. Sí, José, ya retomando esa respuesta que nos dio el profesor Carlos Alberto, tenemos claro que ese plebiscito va a tener una sola pregunta, ¿cierto, José? Y al tener esa sola pregunta, efectivamente hemos dicho que esa pregunta debe ser concreta y no debe ser ambigua para que no se preste a malos entendidos. Igualmente, la gente está muy inquieta sobre entonces quién es la persona encargada o quiénes van a ser los encargados de redactar esa pregunta de ese plebiscito por la paz, porque es fundamental que conozcamos ese punto. Eso está contenido ya en la ley, en el acto legislativo está contenido. Sí, realmente. Sí, lo va a hacer eso lo hace el presidente. Sí o no quiere la paz, así de sencillo es. El presidente tiene que presentarle al Congreso un concepto sobre la convocatoria del plebiscito, con un mes de anticipación a la convocatoria. El Congreso va a decir sí o no, porque recuerden que antes tendría que ser a través de una ley. No, aquí va a ser simplemente, Congreso, voy a convocar a un plebiscito. La pregunta es esta, ellos lo aprueban y ahí es donde viene la colaboración armónica, ¿cierto? Y el presidente le presenta al Congreso su opinión sobre la convocatoria del plebiscito con la pregunta y el Congreso dice sí o no. Ahí es donde viene la importancia de las mayorías de la convocatoria que hizo el presidente esta semana para la Alianza por la Paz de los partidos. La Unidad Nacional por la Paz. La Unidad Nacional por la Paz, importante, porque eso va a ahorrar tiempo y el Congreso rápidamente va a hacer aprobación de eso y empieza la publicación y ya con el mismo Congreso va a establecer las fechas para la realización del plebiscito. Muy importante la pregunta y es importante que los oyentes la tengan bien clara. Otra inquietud. Hay muchas inquietudes, amables oyentes. Lamentablemente el tiempo de este programa me dicen que es muy corto. Yo no sé, pues hay veces que sí es corto, no sé, ustedes cómo lo sienten. A mí se me va muy rápido el tiempo. Lo que pasa es que 2 horas es complicado. No sé qué piensa el equipo de producción, pero 2 horas es muy difícil. Un tiro, es que nosotros que venimos, no, en todo caso prepararse también para venir aquí es harto tiempo el que uno utiliza en otros espacios. Pero uno quiere hablar, es que uno tan político y tan discursivo, uno quiere venir a hablar y hablar muchas cosas que se le presentan, pero sí. Me hacen una pregunta del Pedregal, me preguntan ¿desde cuándo se puede hacer campaña para el plebiscito? El presidente ya la está haciendo. Sí, la campaña ya sabemos que la está haciendo hace mucho tiempo el gobierno nacional y la oposición, ¿cierto? Tanto de un lado como del otro. ¿Pero qué dice la ley? No, la ley dice exactamente 30 días antes. Desde la fecha en que se convoque mediante decreto señalando cuándo se hará la votación, hasta el día anterior a dicha jornada se podrán desarrollar campañas por el sí o por el no o por la abstención. Pero el presidente ya está haciendo campaña, los congresistas ya están haciendo campaña, porque aquí lo más interesante de todo es que echa la ley. Echa la trampa, dice. Echa la trampa, decimos los del pueblo. Un saludo especial allá a Jorge en el metro de Medellín, en el Parque de Río, en el Parque de Bolívar, Parque de Belén, Parque Lleras, Parque de Guayabal. A todos nuestros oyentes un saludo especial. ¿Qué más preguntas tenemos? Porque el tiempo se nos fue. Ya vamos, señor técnico, ya vamos, señor Corrales. Usted es un hombre que está atento a la jugada. A ver. Yo también, usted que tanto saluda, yo quiero saludar a tanta gente que he estado invitando para que nos escuchen, los estudiantes, y por ejemplo el señor Luis Ernesto Muriel, un saludo especial a Raúl Vergara,
a tantos amigos míos que nos han estado escuchando y que seguramente nos van a seguir escuchando en este programa. Perfecto, claro, un saludo especial. ¿Ustedes tienen más preguntas? Yo tengo una última pregunta por parte de los oyentes, José, y es ¿cómo se financiarían las campañas de este plebiscito? ¿De dónde saldrán los recursos que financien esas campañas? Bueno, esa parte sí está bien enredada y bien complicada. Se supone que debía ser parte de la reforma política en cuanto a la financiación del Estado, la reposición de votos. Yo supongo que tiene que aplicarse lo mismo, porque de lo contrario habría un desequilibrio allí en la campaña, porque el Estado tendría todos los mecanismos económicos para su campaña y los movimientos de ciudadanos, los otros partidos políticos no tendrían la misma capacidad. Yo pienso, esa parte no ha sido prevista todavía, pero pienso que podría ser por ese lado. Bueno, les cuento, amables oyentes, que el programa Acción Pública, la clase del domingo a partir de la próxima semana, puede ser escuchado y visualizado en YouTube, así se lee, ¿cierto? YouTube, sí, pues algo de inglés es YouTube, o sea, usted lo puede ver, YouTube, esa es la traducción, YouTube, usted lo puede ver. A partir del miércoles, porque nuestro compañero Sergio Corrales se va a encargar de la parte técnica. Claro, son las exigencias de carácter de los oyentes, porque es que internacionalmente nos envían muchísimos mensajes pidiéndonos poder visualizar el programa y poderlo escuchar. Entonces, a partir del próximo domingo. Bueno, me llaman la atención ya para terminar. Estoy necesitando un piano para cerrar. Amables oyentes, muchas gracias. Ustedes, señores, despídanse en un segundo. Sí, un saludo especial para las FARC, por favor. Perdón, reconocimiento de víctimas y liberación de todos los secuestrados. Un saludo para todos los estudiantes, todas las personas que nos están escuchando en el mundo entero. Un saludo muy especial. Muchas gracias para todos nuestros oyentes y por ustedes por esos aportes tan importantes. Gracias a nuestros oyentes y esperamos haber resuelto todas sus inquietudes. Muy bien, amables oyentes, recuerden, lo único que tenemos de obligación en el planeta es pasar sabroso. Apenas te veo o antes de verte, en lo mínimo del encuentro, ya presiento que lo que nos rodea es nuestra trampa, que el cielo tiembla. Pero nos salvamos de lo negro, nos salvamos de esa penumbra de teatros que otros llaman mundo y nosotros llamamos cosa, disparidad, tontería. Hasta el próximo domingo y a seguir pasando sabroso.